estudiemos y aprendamos de lo que dice la palabra del Señor. Y estamos estudiando acerca de qué? De los juicios del Señor, de los juicios que Dios ha hecho en la Biblia. ¿Y qué estamos estudiando? ¿Cuál de los juicios? ¿Cuál de los juicios? Estamos con el juicio de la Torre de Babel. Y estamos viendo por qué Dios castigó, por qué Dios juzgó en la Torre de Babel. ¿A qué se debió que haya juzgado? Estamos viendo entonces todo el por qué el Señor se enojó. Que no era sencillamente porque, no es que quisieron hacer una torre y querían llegar al cielo. No, hay una historia detrás de eso. Y es lo que nosotros estamos viendo, que esta historia sigue hasta en el año 2024, acercándonos al 2025 y la historia sigue vigente. Entonces por eso estamos viendo cada uno de los juicios y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, vamos a leer del 1 al 11. Gálatas capítulo 4 del 1 al 11. ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Amén. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Amén. ¿Se ha orado? ¿Se ha orado? Estamos viendo acerca de el juicio de la Torre de Babel, y con la Torre de Babel se entró a una nueva dispensación, decíamos que es la dispensación del gobierno humano. Con la dispensación del gobierno humano ya tocaba la responsabilidad al hombre de juzgar lo que se hiciera según también la conciencia, porque seguía también la conciencia actuando. Pero no solamente el hombre iba por la conciencia, sino que también, si la conciencia le dictaba mal y no lo acusaba, el hombre tenía que juzgar aquello de lo que hiciera otro hombre, se tenía que juzgar. Entonces de ahí viene el gobierno humano. Pero resulta que eso del gobierno humano se logró hacer, pero vino un hombre llamado Nimrod, que él se aprovechó de esa orientación
y él comenzó a reinar, y dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 10 del 8 al 10, que fue el primer poderoso en la tierra y que fue el primero que se opuso a Dios. Con él nace Babel, el inicio de su reino fue Babel, Accad, todos esos lugares que podríamos leer allí en el libro de Génesis capítulo 10 del 8 al 10. Allí inició el reino. También el Señor se fija en lo que están haciendo los hombres. Él le dice que ellos van a juzgar, pero el Señor también quiere que le sigan invocando. El Señor también les da una orden y le dice que se tienen que dispersar y seguir invocando el nombre de Dios. Les dice que se tienen que multiplicar, pero ellos no lo hacen. Ellos se vuelven rebeldes y quieren estar en un solo lugar. Y de allí nace un sistema de gobierno que yo les decía que estaba dividido en 7 partes y vimos 2 de ellas. Y tenemos una Babilonia ancestral y tenemos una Babilonia religiosa que en un momento entre ellas se mezclan. Se mezcla la Babilonia ancestral con la Babilonia religiosa. Yo quiero ser clara de algo, y me gustó una frase que decía un hermano. Nosotros exponemos, pero ustedes son los que escogen qué es lo que van a hacer. Nosotros salimos de nuestra responsabilidad al exponer la palabra de Dios y enseñamos la palabra del Señor. Pero algo que el Señor dejó es que nosotros escojamos qué es lo que vamos a hacer. La Biblia dice: he puesto delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge. Eso dice la Biblia. Escoge pues la vida para que vivas. Pero al final a nosotros nos toca escoger. ¿Sí? A nosotros nos toca escoger. Así que vamos a seguir exponiendo lo de la Babilonia, y usted escoge si quiere seguir encharralado o si se quiere salir del charral. Pero simple y sencillamente eso es una decisión suya. La Biblia dice en el libro de Ezequiel al atalaya: ve y dile las cosas al impío. Si él escuchare, habrás librado no solamente mi alma, sino el alma de aquella persona. Pero si yo no digo nada, su sangre caerá sobre mi cabeza. Por lo tanto, yo tengo que hablar, porque yo no quiero que la sangre de nadie caiga sobre mí, sino que cada quien cargue con lo suyo. Que cada quien cargue con lo suyo. Después de ese paréntesis seguimos entonces con la enseñanza. ¿Ah? Sí, es que hay que ser claro, porque yo sé que a veces creemos que es tal vez nuestra específicamente posición. Nosotros exponemos lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios nos ha enseñado y lo que dice la Biblia, porque nosotros ya estuvimos en el error.
ya estuvimos en el error. ¿Sí? Y aquí hay hermanos desde hace muchos años que saben que nosotros estuvimos en el error. Pero cuando el Señor viene y nos muestra cuál es la verdad, hay que salir de ese error. Mientras la Biblia dice que el Señor, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? ¿Cómo dice el texto? Los tiempos de la ignorancia. Mientras tengo ignorancia, el Señor lo pasa por alto. Pero ya teniendo el conocimiento, ya soy culpable. Entonces, cuando ya venimos nosotros al conocimiento, ya no puedo aducir ignorancia ni inocencia. Ya no, hermano. Y no solamente en cuanto a esto, sino en cuanto a muchas cosas. Nos queremos hacer los tontos en cuanto a muchas cosas. Pero ya el tiempo de la ignorancia ya pasó, porque desde el momento que ya me lo dijeron y ya me abrieron los ojos, ya no soy un ignorante. Ya lo conozco. Si yo no sabía cuánto era 2 por 2, y yo decía que era 8, pero ya le decían, no, tranquilo, ¿no ves que es que no se sabe las tablas? No me iban a agarrar a fajazos, ¿verdad? Pero si se suponía que yo me tenía que saber las tablas, me pusieron a estudiarlas y ya me habían dicho que 2 por 2 es 4, ¿verdad que allí sí merezco que me regañen y que me azaren y que me digan ¡qué bárbaro! Ya no es por ignorancia, ya es por pereza, ya porque ya no quiero. Porque ya me lo habían dicho, ya me habían advertido que me las tenía que aprender y ya me habían dicho, mira, es que 2 por 2 es 4, aprendételo. 2 por 2, 4. Ok, allá me iban a aprender. 2 por 2, 8. Entonces, no. Entonces, mientras estamos en la ignorancia, se pasa por alto, dice la Biblia. Habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, eso dice el texto. Pero cuando ya nosotros se nos abren los ojos, ya no se pasa por alto. Ya no. Continuamos con Babel, porque ya no queremos seguir confundidos. No queremos estar ahí confundidos. Ok, entonces estábamos viendo acerca de la Babilonia ancestral y todo lo que ha traído la Babilonia ancestral y la Babilonia religiosa, que fue abriendo camino a las religiones del mundo, iniciando con una religión de adoración a un hombre llamado Nimrod. Entonces teníamos la primera Babilonia, que es la Babilonia ancestral, que esta está llena de brujería, está llena de astrología, está llena de mucho, ¿cómo es que se le llama? Misticismo, así que se le llama. Así que se le llama, ¿verdad? Misticismo. Está llena de eso. Y junto con ello se le suma la Babilonia religiosa, que la Babilonia religiosa es la que abre paso, a todas las religiones del mundo. Es la que abrió paso a todas las religiones del mundo. El libro de Apocalipsis me dice, leíamos el domingo anterior, que Babilonia es la madre ¿de quién? De todas las rameras. De todas las rameras. Y estamos claros de que ¿qué es una ramera? ¿Qué es una ramera? No es un árbol que tiene muchas ramitas. No es eso.
Ni tampoco dice, ha de ser como de una enredadera, que viene siendo pues lo mismo, porque enreda. Pero, ¿qué es una ramera? ¿Sí? ¿Pero qué es una ramera en la Biblia? Es una prostituta. Eso es una ramera. Eso es una ramera, es una prostituta. Entonces es la madre de todas las prostitutas desde el punto de vista religioso. Entonces es la madre de todas las religiones. De eso me está hablando. De ella nace, decíamos, la adoración a tantas cosas que todavía se siguen adorando. Todavía se siguen adorando. Explicábamos también que la iglesia evangélica no es que sale de la iglesia tradicional, sino que el paganismo de Babilonia enredó, se metió algo que se llama apostasía y sincretismo religioso, se metió en medio de la iglesia evangélica y comenzó también a transformar en medio de la iglesia primitiva, a transformar a la doctrina original, hasta convertirla en lo que vemos ahora en la iglesia tradicional, que es una mezcla de muchas religiones. Es mucho paganismo, hay mucho paganismo. Hablábamos que de ahí surgió la adoración. ¿A quiénes? Muy bien. Surge la adoración a la reina del cielo. Surge la adoración a la reina del cielo. Surge la adoración a Astarot, Acera. Tenía un árbol. Ella es la reina del cielo, simboliza la fertilidad. Simboliza la fertilidad. Y los árboles que simbolizaban a Astarot, a Acera, que también tenía que ver con su hijo Tamuz, que eso ya lo vimos. Estos árboles normalmente terminaban en punta. ¿Por qué? Porque como tenía que ver con la fertilidad, tenía que ver mucho con que había un parecido con el miembro reproductor masculino. Y por eso los árboles con los que se adoraba a la reina del cielo, a Astarte, a Acera, los árboles de Acera terminaban en punta. ¿Se le parece a algún arbolito? ¿Por qué? Porque se tiene que parecer al falo. ¿Por qué? Porque ella es la diosa de la fertilidad. Es la diosa de la fertilidad. La falsa adoración en la Biblia y la adoración al leño, que son los símbolos de fertilidad, lo vimos claramente el domingo anterior, viendo de que el Señor condena totalmente la adoración al leño. Y la Biblia me dice de que la gente adora al leño, y fíjese que dice que hasta el leño le responde. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Jeremías 3, 9 y 10 y Oseas 4, 12 y 13.
Jeremías 3, 9 y 10. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Imagínense, dice ahí el texto que fornicaron con la piedra y ¿con qué más? Y con el leño. Y que muchos no se volvieron al Señor de su corazón, sino que fingían que dejaban de adorar eso, pero lo tenían en el corazón. Alguien decía, es necesario que yo saque primero las tradiciones de mi corazón para después sacarlas de mi casa. Porque están muy arraigadas. Es iniquidad. ¿Se acuerda del texto que leíamos de Zacarías? Es iniquidad. Y la iniquidad va en la sangre. La iniquidad se va heredando. Entonces es necesario que yo lo saque de mi corazón para que no sea algo fingido y que después lo saque de mi casa. Vemos que dice Oseas. Oseas 4, del 12 al 13. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Ay, Señor. ¿Está claro el texto o no? Está claro. ¿Y cómo es eso que el leño responde? ¿No se han fijado que dicen que, a ver, en las películas tienen el milagro del arbolito de Navidad? Los cantos que escuchamos para esta época dicen, y reunidos alrededor del árbol, entonces nos dimos un beso y no sé qué cosa, y todo lo que teníamos se fue. Como que hay un milagro con eso. Porque al final, hermanos, yo quiero ser clara. El leño y la imagen de una persona, la imagen en sí, son ídolos las dos cosas. Para poner un árbol en su casa, ¿usted escoge un lugar o no escoge el lugar para ponerlo? ¿Sí lo pone? ¿Sí? ¿Tiene que quedar en alto o no tiene que quedar en alto? ¿Verdad que no lo pone debajo de la mesa? No, si es pequeño, ¿dónde lo debe de poner? Arriba de la mesa. Arriba de la mesa, para que se vea. Y para que todavía llame más la atención, ¿qué hay que hacer? Hay que adornarlo. Hay que ponerle las lucecitas. Y todavía se le dice a los niños, no lo estés tocando, porque mira, si no, ¿no te trae regalos? Santa Claus o el niño Dios. Hermano, ¿no se está idolatrando eso al fin y al cabo? ¿No se le está haciendo un nicho o un altar? Se le está haciendo. Se le hace un nicho, se le hace un altar, se le da un lugar especial en nuestra casa. Ah, no, pero vaya, mire la Biblia, ¿dónde está? ¿Dónde tendremos la Biblia, Padre? Que después cuando ya vamos para el culto no la hallamos. Ah, no, pero los adornitos de esta época de festividades de invierno,
bien guardaditos en un solo lugar. Y si está muy doblado, hay que ir a comprar uno nuevo. Pero si la Biblia está ya bien mal matada, regáleme una. ¿Sí? Originalmente, hermanos, el árbol de Navidad, seamos claros, no existe en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento se hacen muchas menciones al leño y a las costumbres en el Antiguo Testamento de la adoración a un árbol o al leño. Mucho. En el Nuevo Testamento no se hace ya mención. ¿Por qué? Porque ya no es importante para la cristiandad y porque el pueblo de Israel se supone que había dejado mucho la idolatría para ese tiempo. Los judíos lo habían dejado. Isaías 57:5, Deuteronomio 12:2 y Segunda de Reyes 17:10 no hablan mucho de esas adoraciones a árboles en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero las costumbres navideñas, según lo que dice la Enciclopedia Británica, mire, eso es una enciclopedia, no es cristiana, es una enciclopedia. Según lo que dice la Enciclopedia Británica, refleja, las costumbres navideñas son una evolución de tiempos que anteceden por mucho al período cristiano. ¿Qué significa que anteceden? Que son de antes, al período cristiano. Un descenso de prácticas estacionales. ¿Qué significa prácticas estacionales? Por las estaciones del año. Paganas, eso dice la enciclopedia. Paganas, religiosas y nacionales, están rodeadas de leyendas y tradiciones. Eso es lo que tienen las costumbres navideñas. Eso dice la enciclopedia. Los egipcios tenían la costumbre de decorar una planta durante el solsticio de invierno. La planta debía de ser verde porque el verde para ellos simbolizaba la esperanza. Lo que pasa es lo siguiente. Ustedes se han fijado a qué horas ya está oscuro ahorita en esta época del año. A las 5:15 está oscuro, ¿verdad? Entonces, recordemos que para aquellos tiempos no se entendía mucho qué era lo que pasaba. Entonces ellos decían que es que la oscuridad se comía al sol y que la noche le ganaba al sol. A partir más o menos coincide entre el 24 al 30 de diciembre, se da algo que se llama el solsticio de invierno. Para esta época ya comienza otra vez a oscurecer más tarde. Entonces se celebraba la victoria del sol sobre la oscuridad, porque ahora el sol iba a ganar y el sol iba a estar más tiempo en el día. Entonces el solsticio de invierno es el que se celebraba para esa época. Pero también, como el sol era el dios en esa época, para los egipcios es el dios Ra. Entonces los egipcios lo celebraban con una planta verde que simbolizaba que durante los días fríos y oscuros del invierno, el dios sol iba a ganarle la batalla a los días oscuros, el dios Ra. Y por eso ellos adornaban su casa para ese tiempo.
Después del 24, después del 30 de diciembre, va a comenzar a oscurecer más tarde. Pero eso ya es por el movimiento de la tierra. Ya es por el movimiento de la tierra. Los vikingos, los pueblos germánicos y vikingos, celebraban el solsticio también de invierno con una fiesta en donde buscaban una conífera. ¿Qué es una conífera? Un pino. Buscaban un pino. Y a ese pino le llamaban Yggdrasil. Y estaba dedicado también a su Dios. Pero lo que querían celebrar también era ese solsticio de la victoria del Dios Sol. Eso era lo que querían celebrar. Los escandinavos utilizaban también ramas de árboles especialmente de abetos y de pino, para decorar sus hogares en el tiempo del invierno, para el tiempo del solsticio, para celebrar la victoria del sol invictus, porque el sol le iba a ganar a la oscuridad. ¿Alguno de ellos está celebrándole el cumpleaños a Jesús? No, ni siquiera había nacido Jesús para ese tiempo. Nacido como hombre, él ya existía. No había nacido. Y ya se daban estas celebraciones con un palito verde. Y ya se daban. El árbol de Navidad, después, para el tiempo de la cristiandad, en la Edad Media, en Alemania se les ocurrió decir que iban a celebrar el día, el 24 de diciembre, van a celebrar el día de Adán y Eva. Y agarraron un árbol y le pusieron manzanas para que simbolizaran la fruta prohibida. Le pusieron de varios frutos, confites, para que ese árbol simbolizara el paraíso. Y ellos lo que hacían era celebrar con una obra teatral el día de Adán y Eva, con ese árbol. Entre el 24 al 30 de diciembre hacían esas celebraciones. Nada que ver con Jesús. Nada que ver con Jesús. Fueron tradiciones. Pero hubo un sacerdote, Bonifacio, que en su afán de querer cristianizarlo todo, viene y dice: bueno, todo mundo celebra para esta época al sol invictus. Y la Biblia dice que el sol de justicia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces digamos que esa fecha es el cumpleaños del Señor Jesús. Yo le pregunto, ¿cuándo nació usted, hermana Ana Julia? El 13 de septiembre. ¿A usted le gustaría que le celebráramos el cumpleaños en enero? ¿Ah? Mucho tiempo después, ¿verdad? ¿Cuándo naciste, Yajaira? El 30 de abril. ¿Qué te parece si te lo celebramos en septiembre a partir de ahora? Ah, 2 veces, ¿verdad? Pero que se lo celebren el día del cumpleaños siempre. Le alteramos la identidad, se la alteramos y le alteramos hasta su verdadera edad, Entonces, ¿cómo se les ocurre que el Señor nació
en una fecha y porque se le ocurrió a alguien decir que se lo vamos a celebrar 4 meses después, solo para que coincida con lo que hacía el paganismo. ¿Verdad que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos cambien la fecha de nacimiento? Aquí hay hermanas que les encanta, hermanos que les encanta celebrar el cumpleaños. Nos encanta celebrar el cumpleaños. Y que sea el día que debe de ser. Pero nos gusta que nos digan que nos van a celebrar el cumpleaños 4 meses después. ¿Verdad que ya se le perdió el gusto? Ya no tiene gracia. Ya no tiene gracia. Y entonces, ¿por qué nosotros andamos de agarravara? Andamos de agarravara. Cuando toda la evidencia, la Biblia no me dice cuándo nació Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él no tiene inicio de días, porque Él viene desde la eternidad y va hasta la eternidad. Y lo importante de lo que hizo Cristo como hombre en esta tierra fue su sacrificio en la cruz del Calvario y que haya resucitado. Eso es lo que me salva a usted y a mí. Eso es lo importante. Y por eso es que el Señor deja 2 cosas que nosotros vamos a celebrar, que es el bautismo, que representa mi nuevo nacimiento, y lo que vamos a hacer hoy, que es la Santa Cena. Que vamos a anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Eso es lo que dejó Él. Pero nacimiento de Él como hombre aquí en esta tierra, no. Porque Él, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que es como Melquisedec. No tiene inicio de días, sin genealogías. Porque Él viene desde la eternidad. Él viene desde la eternidad. Por eso es que el Señor no pone una fecha de su nacimiento. Si fuese importante, ahí estuviera en la Biblia. Pero los discípulos lo que celebraban era eso. Y lo otro que ellos celebraban era que se reunían el día de la resurrección, que era el primer día de la semana, que equivale al día domingo. Eso es lo que me presenta el Nuevo Testamento. Veamos lo que nos dice Isaías 57:5. Que os enfervorizcáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Deuteronomio. Deuteronomio 12:2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Imagínense, el Señor está diciendo que hay que quitar eso. No, pero nosotros no vamos debajo del árbol, lo llevamos para la casa. Sí, lo llevamos para la casa. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17:10. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Volvemos a caer a todo árbol frondoso. Así que, hermanos, es vanidad la adoración al leño. Eso me dice la palabra del Señor, porque la adoración al leño trae la ira de Dios. La otra parte que se adoraba mucho, recordemos que para el tiempo de Babel, y el Señor la destruye también por eso, es que se adoran se me fue la idea, los signos del zodíaco. Se adoran las estrellas, el sol y la luna. Existe en la Biblia una referencia
a una estrella que adoraban en el tiempo del pueblo de Israel cuando ellos venían en el desierto. Y yo aquí voy a tocar algo bien delicado. Voy a tocar algo muy delicado. Porque esta misma estrella nosotros la ocupamos bastante. Esta misma estrella nosotros la ocupamos bastante, pero es que en la Biblia no está. Esta estrella fue más bien un símbolo de vergüenza, pero también esta estrella es un símbolo de un Dios. Veamos qué nos dice la Biblia acerca de la estrella de Kium o la estrella de Renfán. En estos tiempos que se mueve mucho la tradición babilónica, pareciera que Babilonia dejó noviembre, diciembre para que se mueva toda su religión. En estos tiempos, en la punta del leño se ponen estrellas, ¿se han fijado? Se ponen estrellas. Y la Biblia me habla de esta estrella de 6 puntas llamada la estrella de Renfán o la estrella de Kium. La estrella de Renfán o la estrella de Kium. Veamos que nos dice Amós 5, 25 al 27 y Hechos 7, 43. Amós 5, 25 al 27 y Hechos 7, 43. Amós 5, 25 al 27. Me ofrecisteis sacrificio y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Quim, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Hechos. Esta estrella la adoraban en el desierto y la llevaban ellos, pero era un ídolo, era una imagen. Esta estrella simbolizaba a Saturno, no el planeta, sino el dios Saturno. El dios Saturno. Y más adelante vamos a ver que este mismo dios Saturno viene siendo Nimrod, viene siendo Baal, viene siendo cada uno de los nombres que podemos encontrar de los dioses que hay en el mundo. Entonces, es esa estrella la que ellos llevan. Hechos 7:43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Figuras que te hiciste para adorarlas. La estrella de Renfán o la estrella de Kium es una estrella, adivinen de cuántas puntas. No adivinen, no, porque adivinar es malo. Saquen conclusiones de cuántas puntas. A ver, allá hermano Leandro nos va a explicar de la estrella de Kium. A ver, ¿de cuántas puntas es? No dice. Es de 6 puntas. Ajá. Según lo que estábamos investigando la vez pasada, es la misma estrella Sí, que me estaba ayudando. que simboliza la estrella de David o que sale en la bandera de Israel. Es la estrella de 6 puntas. ¿Sí? Es la estrella de 6 puntas. Y ahí lo pueden ir buscando. Ustedes lo pueden buscar. Pongan ahí la estrella de Renfán o la estrella de Q. Todos manejan saldo.
que es parte de la Babilonia, la tecnología y todo. Bueno, ya la vamos a ver también. Es la estrella de 6 puntas y simboliza a Saturno. Hermana, quiere decir que ahora no podemos ocupar nada. La Biblia dice, por eso no viste ninguna imagen, ni viste nada, para que no te hicieses imagen ni semejanza. Le dijo el Señor al pueblo de Israel. Vea que nos quedamos helados. Si a mí también me gustaba mucho la estrella de David. Pero verdaderamente el pueblo de Israel nunca utilizó la estrella de David. Ni se encuentra la estrella de David en la Biblia. No era un símbolo del pueblo de Israel. Al contrario, ellos cargaban esa estrella como un dios. ¿Qué fue lo que pasó? Para el tiempo del holocausto, debido a que era una vergüenza para ellos, vino Hitler y comenzó a marcarlos con esa estrella. Pero eso era porque era boset, era vergüenza para ellos, porque significaba un dios. Ellos, cuando vuelven en 1948, un poco antes, ellos dijeron, al fin y al cabo nos marcaron con eso y con eso nos identificaron como que éramos judíos. Lo vamos a retomar como parte de nuestra identidad. Pero fue debido al holocausto y a lo que hizo un hombre malo que los marcó con esa estrella. Porque esa estrella era lo que ellos llevaban en el desierto. Y en el libro de Hechos les vuelve a decir, Hechos 7, les vuelve a decir Pedro, creo que fue acerca de eso. Entonces, esa estrella en sí no aparece en la Biblia, no es bíblica. Y quien se las puso a ellos fue para el tiempo del holocausto, fueron los alemanes. De allí surgió esta famosa estrella. Pero ella verdaderamente es la estrella de Kyun y es una diosa para unos, o para otros es Saturno. Es Saturno. Y para otros es la diosa Kyun, que viene siendo la reina del cielo. Y se pone en la mera punta del arbolito. Pero miren qué raro. Si es Kyun y es diosa, el nacimiento de Jesús se pone en el suelo. Pero la estrella de la diosa, ¿a dónde? Ah, bien arriba. No se mira raro eso. Y eso nació también en ese tiempo. Y si hablamos del tabernáculo de Moloch, está más fea la cosa. Pero eso será otro día. Que el Señor les bendiga. Sí, no, el escribir es diferente.